Buenos días, hermanos en Cristo. Bienvenidos a este encuentro evangelizador, este encuentro con la palabra de Dios. Les invito a que nos pongamos en presencia de Dios y dispongamos nuestros corazones para escuchar esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea este el motor de nuestra reflexión el día de hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hermanos, el Evangelio de hoy, domingo 29 de junio, es tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy la Iglesia Católica está haciendo una celebración de una fiesta solemne. Es la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Estos dos discípulos que defendieron a capa y espada a Jesús, lo defendieron con su propia vida. Estos dos discípulos que fueron testigos de la doctrina que Jesús vino a crear, a transmitirnos en este mundo. Por una parte, San Pedro fue un discípulo que pudo vivir codo a codo y que aprendió toda esta doctrina de su compartir con Jesús en su diario de vivir. Fue un discípulo que lloró, rió, vio milagros, fue testimonio de lo que él hizo. Por otra parte, San Pablo, que aunque él no estuvo codo a codo con Jesús, fue una pieza clave para la tarea de evangelización de los pueblos que no tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano a Jesús. Hoy, después de más de 2000 años, todavía la Iglesia Católica es una iglesia viva, es una iglesia fuerte, es una iglesia que ha sido construida por Jesús y que todavía anuncia
la tarea evangelizadora que Jesús quiso crear aquí en este mundo. Volviendo al evangelio del día de hoy, Jesús, primero que todo, en un ambiente de intimidad con sus discípulos, Él quiere escuchar de parte de ellos lo que se dice de Él afuera, pero también quiere saber la opinión de sus discípulos. Entonces, para ello, Él hace una pregunta clave que es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es como una encuesta de opinión que despliega muchas respuestas. Es una respuesta que se convierte como en un prisma de las diferentes miradas que tiene la gente acerca de Jesús. Entonces vemos que en la respuesta que le dan sus discípulos, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. En esta respuesta o concepto o mirada que tiene la gente o que tenía la gente en esa época de Jesús, hay un poco de confusión. La gente piensa que Jesús es un profeta y aunque haya un poco de confusión, también hay un poco de verdad, porque de pronto la gente veía a Jesús como una persona que venía a anunciarles esperanza, que venía a traerles esperanza, que iba a ser esa persona o ese Mesías por el que tanto habían estado esperando, que venía a cambiar la injusticia del mundo. Pero en realidad no era el concepto de Jesús. Esa no era la definición de Jesús. Jesús entonces ahorita quiere saber qué concepto tienen aquellos que han vivido con Él, aquellos que han compartido de primera mano sus enseñanzas, aquellos que han llorado con Él, aquellos que han presenciado sus milagros. Y entonces les hace la siguiente pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, Jesús ahora quiere saber cuál es el concepto que tienen sus discípulos de Él. ¿Qué es lo que ellos han construido en todo ese tiempo de caminar con Jesús? Entonces, Jesús quiere saber cómo lo perciben sus discípulos. ¿Cuál es la idea que Él tiene, que ellos tienen, de Él? Y ahorita quiero como pasar esa pregunta a nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque muchas veces nosotros estamos en esa misma situación de los discípulos. Muchas veces nosotros estamos en un caminar, en un proceso de conocer a Jesús. Nosotros confesamos que lo conocemos, que lo amamos, que dependemos de Él, que lo anhelamos en nuestro corazón. Pero si Jesús nos preguntara en este momento, tú María Cristina, tú Arsenio, tú Gabriel, María, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué diríamos nosotros entonces de quién es Jesús para nosotros? Esa es una pregunta que nos pone a pensar bastante porque si bien nosotros lo podemos confesar a través de nuestras palabras, también lo tenemos que hacer a través de nuestras acciones. Eso es algo que Jesús nos pediría, que nosotros a través de lo que decimos, pero también a través de lo que hacemos, tenemos que dar testimonio de quién es la persona de Jesús. Que nosotros no tengamos confusión alguna de quién es Jesús para nosotros en nuestra vida. Bueno, entonces, Simón es el discípulo que se apresura a contestar esa pregunta. Entonces, Simón dice sin vacilar, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Entonces aquí lo que vemos es una respuesta de Simón que no ha sido una respuesta por él, nacida de él mismo, sino que ha sido una respuesta que le fue puesta en su corazón. Es una respuesta que Dios le puso en su corazón para poderla contestar. Entonces, lo que vemos es que a través de esa respuesta, Simón está anunciando, está confesando, él está promulgando que Jesús es realmente el Hijo de Dios, que Jesús es realmente el ungido, que es aquella persona que ellos habían estado esperando por tantos años para venir a salvar el pueblo de Israel. Entonces, esa respuesta hace que Jesús le diga a Simón Pedro que él es realmente, o que él va a ser la roca. Jesús le da una primacía a Simón Pedro diciendo que él va a ser una roca porque él observa que a través de sus palabras él realmente cree lo que está profesando. Entonces, no es como muchas veces cuando nosotros como seres humanos decimos algo, pero de pronto en nuestro pensamiento o en nuestro corazón hay otra cosa. No, Jesús puede leer en esa declaración de Simón Pedro que él realmente cree que él es el Cristo vivo, el que ha venido a salvar ese mundo que en esa época estaba lleno de tantas injusticias. Entonces, por esa razón, Jesús le dice a Simón Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Simón ahora entonces se va a convertir en Pedro. Y si nosotros buscamos lo que significa la palabra Pedro, Pedro en arameo va a traducir roca. Entonces, desde ese momento, Simón se convierte en Pedro. Simón se va a convertir en esa roca sobre la cual Jesús va a crear la primera iglesia, la iglesia que hasta este momento, gracias a Dios, ha existido, y la iglesia fuerte, la iglesia viva, sobre la cual se va a basar su ministerio. Ahora, a pesar de que Pedro fue considerado roca por gracia de Dios, porque esa declaración de que él hizo acerca de Jesús se la inspiró, se la puso Dios en su corazón, Pedro también era una persona frágil. Él era una persona que se podría equivocar en algún momento, una persona débil, una persona que de hecho más tarde negó a Jesús, ¿no? Pero sin embargo, Jesús no vio ese lado humano de Pedro. Jesús lo que vio fue su fe viva, y por eso lo consideró como una roca. El que Pedro sea una roca es algo súper importante, porque el ser roca, ¿qué significa? El ser roca significa que él va a ser aquella persona que va a sostener a los demás, aquella persona que va a motivar a los otros discípulos que están a su alrededor, aquel que va a ser el que va a persuadir a los demás, sobre el cual este ministerio que Jesús vino a hacer aquí en la tierra se va a poder hacer gracias a su voluntad, a su disposición, pero obviamente todo eso es con la intercesión del Espíritu Santo y aquello que Dios va poniendo en el corazón de Pedro. Aparte de Jesús llamarle a Simón Pedro roca, él también le da otra misión. Y esa otra misión que Jesús le da está en el versículo que dice, a ti, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, aquí vemos la segunda misión que Jesús le dio a Pedro, a Simón Pedro. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Simón ahora entonces se va a convertir en Pedro. Y si nosotros buscamos lo que significa la palabra Pedro, Pedro en arameo va a traducir roca. Entonces, desde ese momento, Simón se convierte en Pedro. Simón se va a convertir en esa roca sobre la cual Jesús va a crear la primera iglesia, la iglesia que hasta este momento, gracias a Dios, ha existido, y la iglesia fuerte, la iglesia viva, sobre la cual se va a basar su ministerio. Ahora, a pesar de que Pedro fue considerado roca, por gracia de Dios, porque esa declaración de que él hizo acerca de Jesús se la inspiró, se la puso Dios en su corazón, Pedro también era una persona frágil. Él era una persona que se podría equivocar en algún momento, una persona débil, una persona que de hecho más tarde negó a Jesús, ¿no? Pero sin embargo, Jesús no vio ese lado humano de Pedro. Jesús lo que vio fue su fe viva, y por eso lo consideró como una roca. El que Pedro sea una roca es algo súper importante, porque el ser roca, ¿qué significa? El ser roca significa que él va a ser aquella persona que va a sostener a los demás, aquella persona que va a motivar a los otros discípulos que están a su alrededor, aquel que va a ser el que va a persuadir a los demás, sobre el cual este ministerio que Jesús vino a hacer aquí en la tierra se va a poder hacer gracias a su voluntad, a su disposición, pero obviamente todo eso es con la intercesión del Espíritu Santo y aquello que Dios va poniendo en el corazón de Pedro. Aparte de Jesús llamarle a Simón Pedro roca, él también le da otra misión. Y esa otra misión que Jesús le da está en el versículo que dice, a ti, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, aquí vemos la segunda misión que Jesús le dio a Pedro, a Simón Pedro. ¿Qué significa que Simón Pedro tenga las llaves del reino de los cielos y que todo lo que él ate en la tierra lo va a atar en el cielo también, o lo opuesto, desatarlo? Significa que Jesús le ha dado autoridad, o le dio autoridad a Simón Pedro para que él continuara esa misión que él vino a hacer aquí en la tierra. Esto quiere también decir que a través de esa misión, de ese ministerio que Simón Pedro iba a iniciar en el futuro, cuando ya Jesús no estuviera con ellos, ese ministerio tenía que ser un ministerio donde él iba a guiar, iba a discernir, iba a perdonar, iba a corregir a todas aquellas personas que se dejaran persuadir por el evangelio. Entonces ahí nosotros nos hacemos otra pregunta. Si nosotros, si Jesús nos preguntara quién es Él para nosotros, y nosotros confesáramos que nosotros somos sus seguidores, que nosotros creemos en Él, que es un Jesús vivo, que realmente habita en nuestros corazones,
La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es si realmente nosotros estamos trabajando para continuar ese ministerio que Jesús dejó una vez en manos de Pedro. Nosotros estamos caminando con Jesús. Nosotros somos también roca, porque no solamente era Pedro el quien fue invitado a ser roca, también nosotros estamos invitados a ser una roca pequeña o una roca de pronto a veces grande, o dependiendo de donde estemos y dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos en el momento. Pero estamos invitados a esa roca, a ser rocas también como Pedro. Y para hacer eso no basta decirlo. Nosotros necesitamos renovar nuestra fe. Nosotros necesitamos cada día trabajar para que esa roca sea un cimiento importante, sea un cimiento que de verdad contribuya a la evangelización de la iglesia. Nosotros no podemos pensar que esa tarea que una vez Jesús dejó a Pedro es una tarea que la inició él y allí quedó. No, cada uno está invitado cada día a trabajar para que esa roca, esa primera roca que fue la iglesia, que fue el fundamento de la iglesia católica, se sostenga hasta el momento. Nosotros tenemos que desde nuestros hogares, nuestros trabajos, desde nuestra comunidad parroquial o en nuestra comunidad donde vivamos, ser forjadores, ser esas columnas, ser esas rocas que ayudan a que se sostenga la iglesia católica. Y eso lo tenemos que hacer con varios elementos. Y uno de los elementos es renovando nuestra fe, cultivando nuestra fe, alimentándonos de la palabra, que es la que nos permite hacer que esa misión que tenemos como católicos, como cristianos, se fundamente, se vuelva más fuerte, pero también cuestionándonos a diario quién es Jesús para nosotros y cómo nosotros podemos hacer de que verdad la gente lea en nosotros este concepto que tenemos nosotros de Jesús. Porque, como lo decía anteriormente, no puede ser algo no puede ser algo donde nosotros lo digamos con nuestra boca, pero no haya congruencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, el día de hoy esa es nuestra invitación a seguir ese ministerio que Jesús una vez dejó en manos no dejó en manos, sino dejó en el liderazgo, como dejó a Pedro como líder de ese ministerio, pero que poco a poco se fue convirtiendo en un ministerio de todos de sus seguidores y hasta nuestros días. Entonces, esta es nuestra invitación, la invitación a través de este santo evangelio que Jesús quiere hacernos el día de hoy. Invitados entonces todos nosotros para que podamos ser perpetuadores del ministerio que Jesús una vez quiso traernos e instalar aquí en la tierra. Un ministerio de fe, un ministerio de esperanza, un ministerio de fuerza para todos. Gracias a ustedes por escuchar esta reflexión. Nos ponemos entonces en manos de Dios y quedamos bajo su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.